Lugar que reproduce a través de la tradición oral las condiciones de vida de los chacareros, cuya actividad después vamos a explicar. Vamos a hablar del Grito de Alcorta, un hito para la institucionalización de las relaciones laborales en el campo argentino. Mi nombre es Marta Bonaudo, soy profesora de Historia Argentina, investigadora de CONICET y he trabajado durante muchos años sobre cuestiones agrarias y por supuesto ha sido un centro de mi trabajo el movimiento chacarero que va a desarrollarse a partir del Grito de Alcorta. En esta serie de Santa Fe en el Bicentenario, una de las tensiones o una de las cosas que queremos evitar es caer en lo anecdótico. Sin embargo, estamos en un lugar que realmente hizo historia por lo menos para lo que significa la institucionalidad en el campo en la República Argentina. Así que no tenemos más remedio en una primera parte que contar qué pasó aquí en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Alcorta, que es donde estamos. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que sucedió básicamente aquí en este lugar? Bueno, después de una serie de situaciones previas, se da aquí una primera gran reunión de chacareros para discutir la situación de su trabajo y de sus actividades en el campo santafesino en ese momento de junio de 1912, el 25 de junio de 1912, en donde ellos querían plantear las dificultades que tenían para seguir trabajando en el campo. La palabra explotación no es exagerada, los explotaban. Los explotaban. En condiciones de trabajo muy difíciles, ya es de por sí duro trabajar la tierra con los elementos de esa época, pero además no producir o no sacarle rentabilidad es terrible. Era terrible porque además, es decir, ninguno de ellos o la mayoría de ellos no tenía condiciones de acceder directamente a la tierra y eran arrendatarios. Bueno, empecemos por eso. Hoy un chacarero para nosotros es una persona, en general, de la idea difusa que tenemos, que tiene una mediana o pequeña cantidad de tierra y que la explota, que tampoco es así hoy, pero no importa. Sí. En esa época un chacarero no era un propietario, salvo en el centro de la provincia. No, en general, digamos, si bien el nombre chacarero deriva de chacra, sí, digamos, y la imagen es la imagen inicial que nosotros podemos tener de la colonización agraria, en estas áreas de Santa Fe, sobre todo en el sur de Santa Fe, ¿no es cierto? Es decir, ser chacarero era fundamentalmente ser arrendatario, pero un arrendatario particular. Un arrendatario en una unidad productiva que había cambiado su estructura y que había dividido la gran propiedad en actividad ganadera a cargo de criollos y actividad agrícola a cargo de estos arrendatarios gringos, ¿no? Es decir, aunque la palabra gringo tuviera mucho peso por la presencia italiana, había distintas nacionalidades, pero predominantemente italianos, ¿no? Entonces, era un productor que trabajaba fundamentalmente con su familia, que trabajaba la tierra en extensiones que iban desde los 35 hectáreas iniciales o 36 hasta las 100, no más de eso, es decir, y que requería en las épocas de mayor demanda laboral, como eran la siembra o la cosecha, alguna colaboración de trabajo asalariado, o sea, contratar a obreros. El chacarero estaba en la mitad del camino de un propietario y de un obrero. Sí. Digamos, era un obrero sin salario. Era un obrero sin salario, un obrero que además se autoexplotaba él y autoexplotaba a su familia,
porque el horizonte del chacarero, más allá de las dificultades existentes, en la mayoría de los casos era acceder a la propiedad de la tierra. Lo que pasa es que estamos hablando de un proceso que, sobre todo a partir de 1890, nos mostraba una tierra pública que se había acabado y por lo tanto el acceso a una tierra barata no era factible. Sí, en realidad el gringo, dicho cariñosamente, son todos nuestros abuelos, sí, venía porque anteriores generaciones habían llegado acá y le daban tierra, ahora claro, no había más tierra, mejor dicho, había tierra pero se la habían ocupado las familias terratenientes. Y sí, o comerciantes, grandes comerciantes que arrendaban tierra para, bien, digamos, negociar el cereal. Porque además lo que esta experiencia muestra, sobre todo en el sur de Santa Fe y en estas estancias que se habían dividido para operar, lo que muestra la experiencia es el valor de la agricultura. Tanto es así que en función de esta estancia mixta, en 1908 las exportaciones cerealeras en montos de dinero superaron a las exportaciones ganaderas. Resumiendo, se daban 2 o 3 factores. No alcanzaba la tierra porque la etapa primigenia de la colonización en el centro, no había más tierras fiscales para repartir porque se la habían apropiado los terratenientes. Sí. Venía una oleada de inmigrantes que iba creciendo porque habían prosperado los anteriores, y la agricultura empezó a reemplazar a la ganadería como lo principal. En ese marco, sí, viene el problema. En ese marco viene el problema. Es un problema que además tiene que ver con que estos arrendatarios están en distintas condiciones de dependencia. La mayoría de ellos paga un canon que es elevado. Generalmente es un canon que por lo menos toma en muchos casos el 30% de la cosecha. O sea, paga un canon en especie, y un canon en especie que fija el propietario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Acá en este salón hay colgado un modelo de contrato. La verdad que a veces cuando uno lee, en pro siempre de estar a favor del más desposeído, uno dice, bueno, no habrá sido para tanto. Bueno, la lectura del contrato releva de cualquier tipo de comentario. Era realmente leonino, como ellos lo caracterizan. Casi esclavista, sí, porque sí, además de lo que dice la letra, en la realidad uno se da cuenta que estaban a merced de lo que se le ocurriera al dueño de la tierra. Totalmente, porque además uno de los reclamos que van a aparecer en los pliegos de reivindicaciones que van a empezar a producirse a partir de esta asamblea del 25 de junio
uno de los artículos de esos pliegos justamente se orientaba a pedir que el contrato fuera escrito, por una parte, para que tuvieran algún mecanismo de defensa frente a la ley, y por el otro lado, que se prolongara por lo menos 4 años, porque era el tiempo que ellos consideraban como tiempo mínimo en que podían recuperar de alguna manera parte de la pequeña o de la mayor inversión que hubieran hecho para explotar esa parcela, ¿no es cierto? Y en esa dinámica, es decir, muchos de los propietarios evitaban que el contrato se prolongara, no reconociendo además, cuando el chacarero se retiraba, todas las inversiones que quedaban en la chacra, es decir, y que el propietario iba a capitalizar. Por ejemplo, veíamos en el contrato que se le pedía que hiciera la casa, ¿no es cierto? La casa y los galpones. Y los galpones. Cuando se retiraba quedaban para el dueño de la tierra. Justamente. Que cuidara los alambrados, que cuidara los caminos rurales, que sembrara la semilla que le pedía el dueño, que no podía venderla primero, que era cuando más demanda había, sino después cuando el precio bajaba. Claro, claro. Y por el otro lado, generalmente que trillara con la máquina que le imponía el propietario. Y esquema de la forestal, nada más que sin la chapita de dinero. Lo único que faltaba es que pudieran manejar solo el dinero que le imprimían. Bueno, contra esto saltan con un gran apoyo de curas, maestros de escuela, abogados, periodistas y los propios dueños de los almacenes de ramos generales. Que parece que fue un tema crucial para el triunfo de la huelga. Justamente, porque la huelga no se hubiera... lo que nosotros comprendimos analizando el problema es que la huelga no hubiera podido tener ni la extensión, porque la huelga comienza aquí, en la asamblea, se a 5 o 6 provincias, pero a toda la Pampa Gringa, a toda la Pampa Gringa, ¿no? Y en toda la zona de alrededor tiene una efervescencia muy grande. Entonces, como había que trabajar en pos de la concreción de los objetivos que se habían planteado en los primeros pliegos de reivindicaciones, y no trabajaban el campo, ni las familias ni los propios chacareros se hubieran podido mantener si los almacenes de ramos generales no hubieran mantenido el contacto con estos grupos y sostenido proporcionándoles alimentos, dinero. Sí, en las fotos que tenemos del almacén de ramos generales aparece la bebida, pero la bebida era una parte y no la principal del almacén. Eran farmacéuticos, venden ropa, herramientas de trabajo, digamos semillas, y a su vez era el receptor en la mayoría de los casos de la cosecha, porque el chacarero en general, muy pocos chacareros tenían recursos suficientes como para iniciar el ciclo productivo. Entonces, el ciclo productivo solo lo podían iniciar si contaban con algún tipo de crédito. Como los bancos orgánicos no reconocían a la agricultura como una actividad central primero, pero además la pensaban como una actividad de alto riesgo, no brindaban créditos a los pequeños o medianos productores. El crédito venía a través de la libreta. El crédito venía a través de la libreta del almacén de ramos generales, claro, o venía a través del molinero que les adelantaba para después quedarse con la cosecha, o también de comerciantes mayoristas que conectaban con las empresas internacionales como Dreyfus, como Bunge, que eran muy fuertes en esa época ya. Para cerrar esta primera parte, entonces era una reivindicación de respeto de derechos y de rentabilidad, porque ni siquiera planteaban la clásica de Latinoamérica, la tierra para el que trabaja, no pretendían ser propietarios, pretendían que se les reconozca el trabajo, básicamente. Fundamentalmente, una de las cuestiones que me parece que es básico en este primer momento es que ellos no van a intentar modificar las relaciones de producción. Lo que sí defienden fundamentalmente es sus libertades económicas como productores, es decir, que se les permita disponer de la totalidad de la
tierra y articular la actividad agrícola con cierta ganadería para mantenimiento o para negociación en momentos de vacas flacas o de momentos muy difíciles para la agricultura. Ellos pretendían, es decir, pagar un canon justo o relativamente justo que les permitiera a su vez ir acumulando. Ellos pretendían tener la libertad para disponer a quién le vendían, cómo le vendían y cuándo vendían, ¿no? El movimiento da la impresión que no hubiera sido posible si no hubiera estado allí el apoyo de anarquistas y socialistas, que eran mucho más de los que uno cree en esa época. Claro. Lo que pasa es que allí es importante señalar que aparece una dirigencia, que es una dirigencia compleja, una dirigencia que tiene liderazgos de figuras anarquistas no tan conocidas en el mundo urbano, pero que habitaban estos poblados y a su vez muchos de ellos eran productores, ¿no? Anarquistas, socialistas. Los socialistas tenían una vieja tradición de reivindicación de la necesidad de reforma agraria desde principios del siglo XX. Juan B. Justo incluso tenía entre los programas que quería desarrollar desde el lugar del socialismo un programa para el campo. Es decir, que fue uno de los programas principales con los que el socialismo trató de captar la adhesión de estos chacareros. Fue un movimiento de base. Pero fue Justo es el único legislador argentino que les dio algo de bolilla. Claro, fue un movimiento de base y fueron dirigencias que se gestaron en el mismo movimiento. Es decir, dirigencias que a lo mejor algunos de esos chacareros, muchos de ellos eran analfabetos. Por eso también la primacía, como veníamos conversando, de las figuras letradas como el cura o el maestro. El cura, el maestro, el abogado. El abogado o algunos periodistas que se vincularon y se comprometieron en el proceso, tanto provinciales como de diarios nacionales o de espacios internacionales. Se destacaba mucho la presencia de periodistas italianos que se acercaron al movimiento justamente por la preeminencia de actores ligados a la cultura política italiana y que trabajaron junto con ellos, ¿no? Bien, sí, por si nos perdimos, estamos en la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo y acá fue que se declaró la huelga. Claro. Esa fue la novedad. Claro, porque además... No trabajamos más y no sembramos más. No. Tomaron una reivindicación obrera. Sí. Una reivindicación obrera, que es la huelga. Esto es lo paradójico, ¿no? Ellos, a medida que pasa el tiempo y van afirmando su identidad en la escena pública, se quieren desprender de su costado obrero. Pero en el fondo están tomando una reivindicación que es típica de la lucha obrera, como es la huelga, ¿no? Los brazos caídos, ¿no? Claro, los brazos caídos, no trabajamos. No pedimos la propiedad de la tierra, pero pedimos que se nos respete. Sí. Consecución del relato de lo que empezó en 1912, aparece la Primera Guerra Mundial
y un cambio en la economía argentina, o sea, otra vez la ganadería vuelve a ser más importante que la agricultura. Sí, indudablemente la guerra trastoca la relación incluso en la llamada estancia mixta, porque como la demanda de las tropas en pugna en la guerra requería mayor cantidad de exportaciones de carne, es que los chacareros, como decía la tierra, van a ser desplazados, echados de los campos, y comienza un proceso de migración interna e incluso internacional, porque son dramáticas las imágenes que la tierra nos brindaba entre el 16 y el 17, momentos en que vos ves las caravanas en los caminos de tierra de sulquis, de carros, y la gente con sus propios pocas pertenencias migrando, buscando nuevas chacras para instalarse, o incluso la salida hacia el exterior. Pero la lucha seguía. La lucha continuaba. La Federación Agraria ya estaba formada. Ya estaba formada y ya estaba, te diría yo, institucionalizada, y de ella habían sido desplazados los dirigentes más radicalizados, es decir, los de o tradición anarquista o los que en la lucha planteaban avanzar de una forma institucionalmente, digamos. Netri. Básicamente era una persona, abogado, que quería que ese poder se institucionalizara, que fuera... Claro, y además crear esta instancia de, digamos, de negociación con los poderes públicos. Hay algunos historiadores incluso que plantean como que la Federación Agraria de esos momentos se urbaniza. Es decir, la lógica pasa por una dirigencia o que está en Rosario o que está en Buenos Aires luchando por las reivindicaciones frente al Parlamento, frente a los poderes públicos, pero que tiene menos diálogo con sus bases. Invadieron con el gobierno, porque justo aparece el radicalismo, que debe haber tenido algo que ver con las leyes que después se terminan sancionando en 1919. No, en 1921 es la primera ley de arrendamiento. Sí, porque el diálogo con el radicalismo es un diálogo diferente del diálogo con los grupos oligárquicos. Es decir, el radicalismo, digamos, abre la posibilidad de ingreso de dirigencias intermedias que vienen, muchas de ellas, de los espacios rurales o de las pequeñas poblaciones. Es decir, hay un recambio dirigencial a partir del ascenso de Irigoyen al poder, de sectores medios, de grupos que estaban, digamos, en otros momentos ocluidos de la dirigencia política. Sí, no quiero nombrar una categoría que puede ser arcaica, pero empieza a aparecer una pequeña burguesía en Argentina que es distintiva a cualquier otro lugar, por lo menos de Latinoamérica. Sí, en el espacio acá pampeano, nació eso. Claro, en el espacio pampeano aparece un actor social que es diferente de otros actores sociales latinoamericanos, en el caso de los chacareros, que además aúna reivindicaciones tanto de estos arrendatarios como de estos chacareros arrendatarios como de los pequeños o medianos propietarios. Es decir, si bien hay distancias y diferencias, hay elementos comunes frente a los cambios económicos nacionales e internacionales que los llevan a confluir en sus reivindicaciones. Es muy aventurado decir que todo esto dio surgimiento en la clase social nueva, porque los hijos de esos nuevos chacareros después empiezan a ir a la universidad. No da un perfil distinto, porque hay que buscar algún lugar de por qué la Argentina es distinta. Bueno, indudablemente no solo la historia, sino la literatura recupera notablemente ese proceso de ascenso social que se va dando desde los espacios rurales y urbanos en la Argentina entre las guerras. Ese proceso de ascenso que nos puede mostrar, por ejemplo, la literatura de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor, o La gringa, digamos, o la de Pedroni, o la de muchos más, ¿no? Es decir, el fenómeno a partir del cual muchos de los hijos se profesionalizan, algunos quedan en las chacras y siguen la tradición familiar de trabajo y la amplían, pero otros, digamos,
entran directamente al espacio uno no quiere urbano. ser iconoclasta, pero la historia que consumimos, la mitista, la tradicional, es que hubo una clase progresista a la generación del 80 y que el progreso se detiene allí. En realidad el progreso se reimpulsa por estos movimientos populares. Totalmente. Sería bueno rediscutirlo de esa manera, las cosas. Yo creo que lo que pasa es que la Argentina de guerra y de entreguerra nos muestra una sociedad mucho más plural, mucho más abierta, con más derechos, con una lucha de derechos y con posibilidades de ser reconocidas con más derechos, pero además que cada uno va ampliando las agendas públicas. Fíjate, en el 19, es decir, si bien los movimientos no convergen, sí, pero aparece la reforma universitaria. La reforma universitaria del 18, la reforma, la lucha de los chacareros por la tierra que trabajan, las luchas de los peones rurales, las luchas de los obreros urbanos. Es decir, actores que con distinto tipo de reivindicaciones están, por un lado, dando cuenta de las deudas pendientes de esa democracia radical. Por otro lado, están dando cuenta de una sociedad plural que se abre al debate y que está reivindicando nuevas agendas para el poder. O sea, más allá de las limitaciones que puede haber tenido, o que alguna vez se le cuestiona, el grito de Alcorta fue un progreso notable para la población argentina. Yo diría que es el momento, mira, si uno, el otro día con algunos colegas estábamos hablando de Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt tiene una imagen que es muy importante en su teoría cuando dice: algunos actores aparecen. ¿Qué significa aparecer? Significa pararse en el escenario público y decir: yo necesito esto, y pararse colectivamente, no individualmente, con todas sus reivindicaciones. Yo creo que las reivindicaciones que plantean los chacareros a través del grito de Alcorta no son desconocidas por la clase dominante ni son desconocidas por los propietarios. Lo que pasa es que por primera vez están siendo cuestionados orgánicamente. Es decir, por último, siendo este el penúltimo capítulo, por lo menos así lo tenemos programado, uno nunca sabe, estamos en un lugar que se llama la chacra histórica del Centenario. Bueno, así la denominan las autoridades de Alcorta. O yo estoy mal informado, o en los varios capítulos que hicimos, vimos que en los últimos años hay un reverdecer de la recuperación de lugares históricos. Esto está armado por la comuna para decir, bueno, así vivían los chacareros que protagonizaron el grito de Alcorta. Es bueno que no se pierda la historia, ¿no? Porque parecía que nuestras historias santafesinas son menores, no son tan menores. No son menores. Y ¿sabés la otra cosa que ha cambiado también? Es la insistencia que por lo menos importantes sectores desde la historia estamos ratificando y reiterando que la historia es un acto colectivo. Es decir, aparecen liderazgos, aparecen héroes, aparecen villanos. Sí, no es una suma de fechas y próceres, sino que son construcciones bastante más profundas. Profundas y colectivas. Son los actores colectivos los que dan vida a una sociedad, la transforman, la estabilizan, la vuelven hacia atrás, digamos. Lo que es importante es volver a pensar que todas estas historias que estamos recuperando socialmente en distintas poblaciones, en distintos espacios, significa también recuperar a ese actor anónimo que muchas veces de la visión más esquemática... Se habla de pueblo. Sí, desaparece. Sí, del pueblo. Del pueblo, de actores del pueblo. Sí.